Nada, seguimos a continuación con el doctor Miguel Ángel Miranda, que nos va a hablar de la vigilancia y situación actual de los artrópodos transmisores de enfermedades infecciosas emergentes. Es entomólogo de referencia en la... Sí. Bueno, es el entomólogo, nuestro entomólogo de referencia de las Islas Baleares, ¿no? Es del Departamento de Zoología de la Universidad de las Islas Baleares. Es un clásico de estos cursos. Bueno, muchísimas gracias Ana y todo el equipo que organiza cada año esta jornada. La verdad es que es un placer siempre venir aquí a hablar de bichos, ¿no? De bichos que transmiten enfermedades. Voy a abrir la presentación. Bien, algunos de los aspectos que veréis en mi presentación ya se han tratado y por lo tanto los pasaré muy rápidamente, pero sobre todo me interesa pues comunicaros algunos mensajes y sobre todo algunos resultados muy novedosos que hemos tenido en algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo. Los que me habéis visto en otras presentaciones sabéis que amo este esquema porque realmente pues resume y es uno de los motivos por los cuales estamos aquí, es decir, tenemos que tener en cuenta el hospedador, el patógeno y el vector. Cada uno de los que estamos aquí desde el punto de vista de medicina, o yo como biólogo, como entomólogo, pues cubrimos uno de estos vértices del triángulo. Y también no hay que olvidar nunca que todo eso además está de alguna forma modificado, regulado, por lo que es el medio ambiente. Pero no solo el medio ambiente, sino que últimamente, ya desde hace bastantes años, cualquier tipo de barrera geográfica o cualquier tipo de barrera climática que encontrábamos antiguamente, pues está totalmente borrada. Esto es simplemente un ejemplo pues, de las rutas comerciales de barcos que tenemos en la actualidad entre los continentes en un año, por ejemplo. Y veis lo que son los nodos de transmisión entre un continente y otro y lo podéis hacer extensivo a lo que serían, por ejemplo, las rutas aéreas o incluso por carretera, ¿no? En algunos sitios que después atraviesan con barco, etcétera. Por lo tanto, el planeta está totalmente interconectado y ya esas barreras, como os decía, climáticas o geográficas han desaparecido. Eso va a hacer pues, que, bueno, pues no sea raro encontrarnos las situaciones que tenemos. También me gusta ahondar en el concepto de One Health, ¿no? Que se puso tan de moda con el tema de COVID, pero que realmente hace muchos años que veníamos trabajando. Nosotros como entomólogos pues trabajamos con gente como vosotros, con médicos, pero también trabajamos con veterinarios y ese conjunto es lo que realmente pues, le da valor después a muchas de las enfermedades que vamos a ver aquí, porque son zoonóticas. Algo que nosotros siempre tenemos en cuenta y que es un punto clave de lo que nosotros estudiamos es lo que nosotros llamamos el periodo extrínseco de incubación. En lo que sería el ciclo de transmisión de una enfermedad vectorial, que no lo voy a explicar con detalle, a nosotros lo que más nos interesa es este de aquí, que es el vector. Y el vector lo que hace es, pues bueno, se alimenta de una persona que está infectada, ingiere en su tubo digestivo lo que va a ser el virus, por ejemplo. Ese virus, si es un vector competente, pues va a ser capaz de atravesar lo que es la membrana peritrófica y el digestivo del vector, se va a multiplicar y después va a llegar a sus glándulas salivares y ese vector va a ser capaz de volver a transmitir ese patógeno a otra persona sana. ¿Qué pasa? Pues que los insectos y los artrópodos en general son animales poiquilotermos, no pueden regular su temperatura. Por lo tanto, estos procesos vienen regulados por la temperatura. Ese proceso, ese periodo extrínseco de incubación, que puede en general tener lugar de 8 a 12 días con una temperatura mínima de 11 a 15 grados, es lo que vamos a encontrar de forma general para la transmisión de estos arbovirus. ¿Qué significa? Pues que aunque tengamos el vector, también dependerá de las condiciones climáticas que esa transmisión pueda ser más o menos eficiente para unas especies y en comparación con otras especies de vectores. No todos son vectores eficientes de enfermedad. Por ejemplo, pues Aedes albopictus pues es muy buen vector de dengue, pero de Zika pues no es el mejor, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Aedes aegypti. Y después habrá que tener en cuenta, pues cada vector tiene un ciclo biológico que está dentro de unos parámetros ambientales y también necesita una serie de condiciones óptimas para su desarrollo. Por ejemplo, en los mosquitos, pues sabemos que tiene una fase acuática, pues la presencia de agua es fundamental. Eso parece de cajón, pero a veces se olvida.
Por supuesto, con el cambio climático y con todo lo que estamos viviendo en la actualidad de pues, periodos de lluvia torrenciales, después sequía, etcétera, pues todo eso favorece en algunos momentos una transmisión explosiva de lo que pueden ser estas enfermedades vectoriales. Eso en el caso de mosquitos, pero no tenemos que olvidarnos que cada vector pues, tiene sus particularidades. Si nos vamos a los flebotomos no crían en el agua, crían en suelo húmedo y por lo tanto su control y su ubicación es totalmente diferente a la de los mosquitos, aunque muchas veces les llamemos mosquitos, que no lo son, ¿no? Y después tendríamos las garrapatas, pues que viven totalmente independiente del agua e incluso pueden vivir totalmente independiente de la humedad, ¿no? Pueden vivir en ambientes más secos. Y todo eso va a hacer pues, que en función de la climatología de la zona en la que estemos, pues podemos encontrar procesos de transmisión más favorables o menos favorables. Bien, aquí os voy a hacer simplemente un repaso pues, de lo que son nuestros protagonistas, ¿no? Los mosquitos, que es lo que más o menos transmiten hoy en día en Europa, en España y en Europa, teniendo en cuenta pues, que es muy general, pero simplemente para que veáis que cada grupo de enfermedades pues, tiene sus vectores. Los culicoides, hemos hablado de Oropuche, por ejemplo, que los culicoides serían un grupo transmisor de Oropuche, que ni siquiera lo he puesto en la diapositiva porque es tan nuevo que aquí no lo planteábamos, pero sí que hay que tener en cuenta pues, que transmiten enfermedades en animales que son muy importantes, como puede ser la lengua azul o recientemente epidemias que ha habido de la fiebre hemorrágica del ciervo, por ejemplo. Después tenemos los flebotomos, que en este caso sí que hemos hablado de Toscana y hablaremos un poco de Leishmania. Y después tenemos unas grandes desconocidas que son las moscas hematófagas, donde bueno, hemos realizado aquí junto con mi colega Carlos Barceló algunos trabajos sobre lo que pueden transmitir las moscas hematófagas, pero por el momento no transmiten, al menos en nuestra zona, nada de relevancia. Y después las garrapatas, que son cócteles andantes de transmisión de patógenos. No vamos a hablar de todo eso, pero sí de algo, vamos a destacar algunos. Por ejemplo, enfermedades transmitidas por el género Aedes, y algunas de las diapositivas, no estas, pero van a ser parecidas a las que ya han presentado ponentes anteriores, con lo cual me las ahorraré. Pero aquí sí que os quiero indicar lo que sería este típico mapa, que es el mapa del ECEC, donde nos está señalando lo que es la distribución actual. Esto es actualizado a julio de 2024. Estos mapas se actualizan cada 6 meses. Lo que es la distribución en rojo, establecido, esto es ya establecido, de poblaciones de Aedes albopictus. Si nosotros mirásemos este mapa hace un año, veríamos que hay muchas menos zonas en rojo. Y si lo mirásemos hace 10 años, veríamos que hay muchísimas menos zonas en rojo. Significa que Aedes albopictus, poco a poco, con la plasticidad que tiene a nivel ecológico, está colonizando pues, zonas cada vez más septentrionales. Eso significa, pues, lógicamente, como pasó en Baleares, cuando nos llamó una señora en 2012, una señora de Argentina, y nos dijo, es que he encontrado un mosquito que a mí me parece el mosquito tigre. Bueno, pues vamos a ver. Esta mujer pues sabía que era el mosquito tigre porque en Argentina ya lo había encontrado. ¿Qué sucede? Pues que en el 2012, al día siguiente de haberlo descubierto, pues ya entras en otro escenario de riesgo, porque ya tienes el vector. Bueno, pues en Europa lo que está pasando es precisamente eso. Cada vez que nos acostamos y nos levantamos, ya en una nueva cita de presencia del mosquito tigre en un sitio, pues cambia totalmente el panorama epidemiológico. Ahora mismo, para nosotros en Europa, este es el mosquito más preocupante y conviene saberlo identificar, que siempre lo digo, pues tenéis ahí las rayitas en la cabeza y en el tórax para poder identificar este mosquito frente a otros que son especies invasoras, es decir, son especies que han venido de otro lugar, en concreto del sudeste asiático, como puede ser Aedes japonicus, que también descubrimos en España pues hace unos cuantos años, 2018, en la zona de Asturias y después Cantabria, etcétera. Pero que bueno, no es el mosquito que nos preocupa más porque no es un vector muy competente para ninguno de los virus que normalmente nos preocupan.
Y como veis, en Centro Europa pues está llenísimo de este vector, pero en principio no es el más preocupante. Después, otro vector que sería muy preocupante, también considerado como especie invasora, pues sería Aedes aegypti. En este caso sí que se han comentado ya los sustos que tenemos en Canarias y por eso sale en el mapa como introducido, no como establecido, menos mal. O sea, las Canarias todavía están como amarillas, no rojas, pero sí que es algo que hay que vigilar porque con todo el tráfico marítimo que llega desde Sudamérica y pasa con escalas en Madeira, Azores, etcétera, después ese tráfico llega a veces a Canarias y es la vía de introducción clara del mosquito en esa zona. ¿Por qué no hay en otros lugares de Europa? No se sabe. Hay varios trabajos que de alguna forma profundizan sobre si las condiciones climáticas son las adecuadas y Albopictus llega de esa manera, ¿por qué no llega a Aedes aegypti? Seguramente el hecho de la diapausa de los huevos, en el caso de Albopictus, son capaces de sobrevivir periodos de sequía, en el caso de Aedes aegypti no, puede tener una relevancia importante en eso. Esto me lo paso, es simplemente un sumario de lo que serían los casos de transmisión en Europa y en España, tanto de dengue como de chikungunya, más detalle con dengue, simplemente acordaros de esos últimos 8 casos que se reportaron en Cataluña en 2024 y lo tenemos que citar porque somos protagonistas, ¿no? El caso de Ibiza, donde, bueno, pues realmente aquí seguro que Aedes albopictus pues fue la especie de vector que estuvo relacionada con los casos de transmisión local en Ibiza, ¿no? También desde una persona pues que lo importó desde México, como ha comentado Carla. ¿Y cuáles pueden ser las previsiones? Pues las previsiones de todos los modelos que trabajan con los diferentes escenarios de cambio climático, pues no son buenas. En el sentido de que lo estamos viendo en la realidad, como las poblaciones de mosquito tigre cada vez están expandiéndose a niveles más septentrionales y todos los modelos indican a que es una especie que así como vaya avanzando o vaya aumentando la temperatura, pues será capaz de colonizar lugares más al norte, con lo cual el riesgo de transmisión pues también aumentará. Después, en cuanto al género Culex, tenemos al protagonista que es el West Nile, que tampoco voy a comentar nada más porque ya lo han hecho mis compañeros. Este es el mapa que tenemos en la actualidad de lo que sería la transmisión de West Nile a nivel de Europa. Se ha comentado además el protagonismo que tiene Culex perexigus, ¿no?, frente a Culex pipiens como especie puente en lo que sería entre las aves la transmisión que llevaría a cabo a nivel selvático y que después Culex pipiens es capaz de después alimentarse de humanos y por lo tanto pasar el West Nile desde ese virus selvático a lo que sería un virus o un escenario más periurbano o urbano. Aquí todo está relacionado y estoy totalmente de acuerdo con Antonio que no es cuestión de que en 2020 se tratase más o menos, sino que está totalmente relacionado con lo que es el régimen de lluvias, el cambio en la temperatura, inviernos cada vez más suaves, empieza antes la temporada de mosquitos y empieza antes la temporada de transmisión también de los virus. ¿Cuáles son las previsiones? Pues tampoco son muy buenas en el sentido de que, bueno, todos los mapas de previsión, de predicción de lo que va a ser pues zonas cada vez más calientes, cada vez con inviernos más suaves, pues hacen que las zonas en las cuales se pueda llevar a cabo transmisión de West Nile sea mayor. Lo extraño es que después de tantos años también que lo hemos estado buscando en Baleares, y es algo que a mí me extraña, no hayamos tenido casos clínicos claros, ni tampoco hayamos tenido mortalidad en aves, y sí que hay indicaciones indirectas de que circula. Pero bueno, por el momento pues no ha pasado
un caso parecido como en Andalucía, ¿no? No ha dado ese pistoletazo, pero bueno, hay que estar vigilantes siempre. Y bueno, yo creo que como enfermedades transmitidas por flebotomos, aparte toscana, que estáis haciendo un gran trabajo ahí porque va a ser fundamental para que luego nosotros podamos muestrear en esos sitios, sí que tenemos el caso paradigmático de Fuenlabrada, ¿no? Donde es el caso más importante que ha habido de Leishmania en Europa en los últimos años, un foco todavía activo, aunque no a este nivel, por suerte, y donde en este caso se junta tanto la climatología como otro factor que es súper importante para el tema de las enfermedades vectoriales, como es el uso del territorio. En este caso tenemos un territorio donde se hicieron una serie de planes de urbanización y donde se modificó el ambiente, el paisaje, de manera que favoreció mucho la presencia de un hospedador, en este caso del parásito, de la leishmania, que fueron las liebres, junto con una presencia abundante de los vectores. Si metes todo eso en una coctelera, lo que tienes es un brote epidémico de una enfermedad vectorial. Y después, en el caso de Crimea-Congo, yo creo que se ha explicado ya con suficiente profundidad. Tenemos ahí los casos que ha habido en España, las dos especies, la actualización de los casos, y ya casi que me lo ahorro porque me interesará más explicaros de los resultados que hemos obtenido de la vigilancia epidemiológica en Baleares. Bien, la vigilancia epidemiológica se demuestra como un punto clave dentro de lo que es el estudio de todas estas enfermedades, y ha costado, pero yo diría que ahora mismo está viviendo un momento muy dulce la vigilancia entomológica, antes he dicho epidemiológica, entomológica, muy dulce porque realmente tenemos ahora el apoyo de todo lo que son las instituciones europeas, a nivel de este programa que se denomina VectorNet, que está financiado por la EFSA y el ECDC. La EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el ECDC todos lo conocéis de sobra. Y en este caso es un programa en el que se realiza la vigilancia de esos 4 grupos que os he comentado: mosquitos, garrapatas, flebotomos y culicoides. Y se producen esos mapas de distribución que habéis visto bueno, en innumerables presentaciones porque todo el mundo los usa. Esos mapas, y me gustaría bueno, decirlo, esos mapas se producen, se llega a esos mapas gracias al trabajo altruista de los entomólogos de toda Europa. Es decir, nadie cobra un duro por enviar los datos de esos vectores a nivel de Europa. Ahora sí que se está organizando más y hay países que tienen programas nacionales y entonces, bueno, los países envían oficialmente esos datos, pero hasta ese punto, este programa empezó ya hace muchísimos años, antes se llamaba ViporNet. Este programa empezó con la labor altruista de los entomólogos que compartían sus datos, que tampoco era fácil, que un entomólogo o un científico comparta datos. No os pensáis que es algo que es súper sencillo. Bueno, todo eso ha ido evolucionando en diferentes países y en nuestro país pues tenemos ahora mismo pues los planes nacionales de prevención de enfermedades vectoriales, donde cada comunidad autónoma, según los vectores que tenga, está en un escenario, en un nivel de riesgo, y tenemos ahora mismo la primera parte que es de Aedes, la segunda de Culex y la de garrapatas. Yo tuve la oportunidad de colaborar en los 2 primeros, de Aedes y de Culex, y ahí pues se dan toda una serie de indicaciones para también lo que es la vigilancia vectorial. Y también muy importante a nivel del inicio de ese VectorNet Europa, en España tuvimos la oportunidad de formar la red VectorNet España, que es por ahora única en toda Europa y donde lo que hacemos es, de alguna forma, aunar los esfuerzos de todos los entomólogos a nivel nacional en esta red para precisamente saber qué expertos tenemos en cada comunidad autónoma para cada uno de los grupos que nos puede interesar en el caso de las enfermedades vectoriales. Y entonces tenemos una red colaborativa que coordinamos una serie de personas
entre ellas Maribel Jiménez del Instituto de Salud Carlos III, también participa Lucía García San Miguel del CAES y Germán Cáceres del MAPIA y yo mismo. Y esta red está para dar apoyo a cualquier tipo de cuestión, pregunta que se pueda generar a nivel de Europa o a nivel del Ministerio. Esto que puede parecer muy de perogrullo es súper importante, casi que es lo primero para empezar a construir lo que es el conocimiento de los vectores a nivel nacional. Después también tenemos, desde hace ya muchísimos años, fijaros, empezamos en 2009, lo que es el proyecto de vigilancia de puertos y aeropuertos, donde vigilamos lo que son entrada de especies invasoras de mosquitos. Eso está financiado por el Ministerio de Sanidad y también en los últimos años también pues identificamos y también conservamos los flebotomos para su análisis de patógenos. A raíz de lo que sería la colaboración entre el ECEC y la EFSA, también se ha elaborado este proyecto. Es un proyecto europeo, en este caso financiado por la EFSA, donde participa el MAPIA y el Ministerio de Salud y donde se va a realizar la vigilancia de mosquitos y garrapatas, ¿no? Tanto en zonas de vegetación como en, esto lo estamos trabajando con el COFIP, por ejemplo, recibimos muestras de animales que están parasitados, como este erizo, y esas especies las clasificamos y se analizan también los patógenos. Y también pues realizamos el muestreo de mosquitos. Este fue un proyecto que se llevó a cabo entre 2023 y 2024 y es el proyecto GARES. En este caso estaba coordinado por la gente de Madrid, por Sonia Olmeda y Félix Barcálcer, y en este proyecto pues se mapeó todo lo que era la presencia de garrapatas en todas las comunidades autónomas con colaboradores. Desde Baleares pues también enviamos muestras recogidas por veterinarios, por ejemplo, y también del Centro de Recuperación de Animales. Hace un par de años iniciamos esta actividad, que es un proyecto de ciencia ciudadana que ahora mismo lo tenemos un poco parado porque nos falta gente, donde pedíamos a la gente que nos enviasen garrapatas. No sé, a lo mejor visteis un cartel de estos en alguna farmacia o algo así. Bueno, pues conseguimos unas 300 garrapatas, que no está nada mal en un año. Y de esa forma pues pudimos ir bueno, pues sabiendo qué especies eran las más frecuentes que se encontraba la gente. Y eso vino perfectamente completado con el proyecto que comentaba Carla y que es un proyecto liderado por Susana Munuera y por Javier Ranz, que está aquí también entre público, donde bueno, pues participan un montón de centros de salud y donde por primera vez, hasta donde yo sé, en Baleares hemos conseguido elaborar un protocolo para que esas garrapatas que llegan a los centros de salud o a urgencias de algunos hospitales, pues puedan llegar a los entomólogos, podamos identificarlas y después enviarlas a analizar. Ahora mismo las garrapatas están en el CIBIR de La Rioja para analizar su carga patogénica. Y esto sí que es exclusiva porque lo presentaba esta semana en un congreso en Bruselas, en Bélgica, perdón, y estas serían las garrapatas que llegan, las especies de garrapatas que llegan a los centros de salud. Teniendo en cuenta que hay algunos trucos. Por ejemplo, comentaba antes con Jordi Reina que verás ahí un Ixoderricinus. Ixoderricinus es la primera vez que lo encontramos en una persona, o ya veis que el proyecto que os decía de paparra balear, nadie jamás nos trajo un Ixoderricinus. Porque en Baleares o es muy, muy raro o simplemente no hay. Bueno, este era un turista que su apellido era Van algo, entonces ya os podéis imaginar de dónde era ese Van. ¿Vale? Entonces esto es algo que llega con un turista, que es interesante también saber que estas cosas llegan con turistas. Y como veis aquí, pues las principales garrapatas que nos llegan, las más abundantes, son las del género Yaloma y en concreto Yaloma lusitanicum, que como ha comentado Antonio y junto con Yaloma marginatum, son garrapatas que suelen buscar de forma activa al hospedador. Entonces la gente ve que les viene, esas son las que nos traían en paparra balear o los pacientes vienen con las picaduras de estas en el caso de este proyecto. Y por municipios, pues sería
esta la distribución. Como veis, Manacor pues, se lleva la palma en cuanto al número de garrapatas recogidas en pacientes. Y lo de Ibiza, ponerlo entrecomillado, porque como sabéis, es ese turista que llevaba 6 sodes, por lo tanto, en Ibiza, nosotros siempre que hemos ido a muestrear, no hemos encontrado ninguna garrapata, ni en los animales, ni, o sea, a ver, habrá, pero súper escasas. Bien, y os dejo aquí nuestros contactos en las redes sociales, tanto de nuestro laboratorio como del Instituto de Investigación en el que trabajamos en el PARVIT, como el grupo de cambio climático en el que estamos también trabajando todo el tema de enfermedades vectoriales. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y si tenéis cualquier pregunta, luego lo resolvemos, ¿no? Gracias.